¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde cada jueves tratamos de analizar un poco la coyuntura, pero desde un lugar un poco más profundo, con especialistas, con los protagonistas de cada una de las situaciones que se van dando, en un momento, en un arranque de año que ha tenido sus variables, por cierto, y que todavía está como acomodándose, ¿no? Hay un poco de suspenso con lo que pueda pasar, con lo que va a pasar, tanto en provincia como en nación, con las dos deudas, buscando reprogramar esos pagos, por lo menos la parte de los intereses, como para tener un poco de aire, porque no hay dinero para afrontar los pagos. Hay voluntad, pero no hay dinero, y en ambos casos, tanto lo que decía el ministro de Economía Guzmán a nivel nacional, como lo que ha dicho el gobernador Axel Kicillof, se aspira a la buena fe de los acreedores para poder salir adelante y poder ir pagando con tiempo, ¿no? Una propuesta de la provincia que no ha tenido tan buena recepción y se espera poder prorrogar hasta el 1 de mayo la posibilidad de ir pagando, aunque sea de alguna forma, las deudas que ha contraído la provincia en un estado crítico de la Argentina, ¿no? Este es el gran desafío, creo, que están teniendo los nuevos gobiernos relacionado con el pago de afrontar estas deudas, con las arcas bastante en rojo a partir de estas situaciones también, con la poca proyección necesaria y con un pragmatismo que se empieza a notar. Pragmatismo que tiene que ver incluso en alguna de las lecturas posibles con este viaje de Alberto Fernández y Axel Kicillof a Israel como primer destino como jefe de Estado. Pero digo, ya bajando un poco de toda esa situación que tendrá nuevos capítulos en las próximas horas seguramente, y queremos viendo cómo se analiza, ojalá que de la mejor manera. Hay una urgencia, ¿no? Y esa urgencia esperemos que se pueda dar, y creo que el pragmatismo es un camino necesario para poder afrontar esta situación, esta coyuntura. Pero digo, más allá de eso, también estamos teniendo otra coyuntura distinta, probablemente a nivel social, que tiene que ver con la violencia. Es un problema global, es un problema internacional. La sociedad es violenta o está más violenta ya hace un tiempo de por sí, no solamente aquí en la Argentina, pero lo que hemos visto en este verano son muchas situaciones de violencia, principalmente entre jóvenes, principalmente a la salida de un boliche, como si fuese algo específico. Sin embargo, uno ve en la calle, cuando se para en cualquier esquina, el problema en el tránsito, uno ve lo que ocurre en la misma familia, donde hay una discusión entre dos personas que se quieren, a partir de una situación, no sé, de política, de religión, de fútbol, o de lo que sea, donde la agresión, la chicana pareciera ser la costumbre y termina eso realmente en una pelea muy grave. Lamentablemente, un hecho de estas circunstancias, un hecho de violencia, termina con un grupo de 10 rugbyers matando a un chico a la salida de un boliche en Villa Gesell. Situación que llegó al extremo, a la tragedia y al dolor, por supuesto, que genera una circunstancia semejante, pero también que nos pone de relieve la necesidad de un análisis con respecto a estas cuestiones, porque no se trata de los rugbyers, como se quiso decir, no es el problema el rugby, o sí, pero digamos, será un emergente, no es el problema que sean jóvenes, no es el problema del alcohol, no es el problema, hay un problema generalizado que evidentemente debemos ver, y eso no termina siendo más que la punta de un iceberg que aparece en una sociedad bastante violenta. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos aquí la posibilidad de dialogar, ya está en nuestros estudios, el sociólogo Enrique Romanín, con quien vamos a estar dialogando acerca de estas cuestiones para analizar un poco más en profundidad, a ver si es un problema puntual, si el problema son los rugbyers, si es la sociedad toda, si es Argentina, si es Mar del Plata o la costa atlántica, si es el verano o es todo en general. De eso vamos a estar hablando porque nos pareció que era un tema que deberíamos profundizar en torno a estas circunstancias que se han vivido con un resultado trágico. Así que si les parece, comenzamos viendo nuestros auspiciantes y comenzamos este programa. Buenas noches. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y para comenzar la entrevista, como siempre lo hacemos, invitamos a un colega, un periodista y un amigo, en este caso como es Matías Burgos, de CNN Radio Argentina, quien comienza con la primera pregunta de la entrevista. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta para Enrique Romanín es con respecto al fallecimiento de este joven que fue agredido por muchos jugadores que pertenecían a un equipo de rugby. Es por qué es más habitual que para resolver cualquier tipo de conflicto muchos jóvenes puedan reaccionar de una manera tan violenta y como una especie de tribu que reclama justicia a cualquier precio, sin medir las consecuencias, perdiendo quizás la individualidad de sí mismo dentro de un grupo. ¿Por qué es más habitual este tipo de acciones y que no solamente se ve en nuestro país sino en otros lugares del mundo y que terminan con hechos tan trágicos como el que se vivió hace poco en Villa Gesell? Muchísimas gracias.
Bueno, le agradecemos a Matías Burgos por la pregunta y recibimos aquí a Enrique Romanín. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Hola Nico, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, un poco, a ver, la pregunta tiene probablemente muchas respuestas y quizás a veces es difícil encontrar una respuesta puntual de por qué actuamos como actuamos, pero ¿cómo se analiza esto desde la especialidad, digamos, de la sociología puntualmente? Esto de actuar en grupo, estas situaciones de violencia, ¿se puede apuntar a algo particular, algo general? ¿Por dónde empezamos a analizar esto? Bueno, como vos decís, tiene muchas aristas para considerar. En realidad, un primer modo de abordarlo sería intentar ubicarlo en el comportamiento que está teniendo hoy en nuestra sociedad, particularmente en el grupo de hombres jóvenes, el tipo de prácticas que están conduciendo a la posibilidad de asesinatos o muertes violentas. Si uno mira el año pasado, entre la franja etaria de 16 a 29 años, el 60% de quienes fallecieron, quienes murieron en realidad en esa franja etaria, tuvo que ver con muertes violentas, y mayormente masculinas. El 82% de ese 60% eran varones. La pregunta entonces es, en esa franja de jóvenes, ¿qué está pasando? Que los niveles de violencia que presentan en prácticas que conducen a muertes violentas muestran una recurrencia en el tiempo, porque si uno toma una secuencia estadística en términos de años, toma los últimos 10 años, hay un número más o menos estable de muertes violentas, que se nos presentan en sus formas dramáticas en estos casos que cobran mucha notoriedad y que bueno, nos llevan a preguntarnos qué es lo que está pasando, pero que muestran cierta regularidad. Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, qué cosas ocurre hoy en la socialización de hombres y también mujeres jóvenes que resuelven muchos de sus conflictos y dirimen estos conflictos de manera violenta, con ejercicios de coacción física que conducen en un número muy importante de los casos a o lesiones severas para aquellos que la sufren o la muerte. Y me parece que ahí entonces, una vez que situamos esto como parte de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad argentina desde hace bastante tiempo y que, como vos decís, también ocurre a nivel mundial, podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿hay alguna especificidad que caracterice a esto que venimos viendo de grupos de jóvenes que hacen determinado deporte o que pertenecen a una clase social? Y en realidad lo que uno podría decir es que, más allá de que hay situaciones en las cuales la pertenencia a un grupo específico define algo de la modalidad de lo que ocurre, en general la experiencia de todos los jóvenes tiende a ser más violenta. Están muy cruzados y marcados por prácticas que los conducen a resolver de un modo particular y dirimir sus conflictos. Uno también podría decir que esto se ha expandido más allá de los hombres y mujeres jóvenes, sino que es algo que caracteriza hoy al conjunto de nuestras sociedades. Nuestras sociedades capitalistas a nivel mundial muestran un nivel de conflictividad muy grande en términos cotidianos y que en algunos casos, donde fallan algunos de los resortes que mitigan esto, se presentan de una manera drástica. Nosotros en la sociedad argentina estamos viendo algo de eso. Estamos viendo jóvenes, sobre todo varones, que se socializan bajo determinadas prácticas, bajo determinadas reglas, donde la idea de la violencia supone que hay un otro al cual se le puede infringir daño, que se puede aplicar fuerza física sin límite, como algo naturalizado y como algo incluso ritualizado de manera positiva. Para los jóvenes, muchos de los conflictos, dirimirlos en términos de ejercicio de fuerza física, pareciera que es algo legitimado, y está bueno preguntarse cómo se ha llegado a eso. Y además, qué es lo que está fallando para que eso pueda conducir a el peor de los resultados, que es que esa fuerza física termine con la muerte de estas personas. Bueno, varias cosas que quiero ir desglosando, porque por un lado decía esto de la naturalización, a mí me parece, digamos, que estamos naturalizando muchas cosas que están mal, ¿no? Como por ejemplo que en la Argentina haya pobreza es natural, digamos, ¿no? Digo, no podemos admitirlo esto, sin embargo está naturalizado, que tengamos inflación por encima del 50%, digo, para dramatizar un poco o a la vez preocuparnos un poco por la raíz, o el tema de que la educación tenga más paros que soluciones curriculares, digo, aparecen muchas cosas naturalizadas. ¿Por qué una sociedad naturaliza algo que está mal, digamos? Porque es natural que los chicos se agarren a piñas, ¿no? Que pueden terminar con estas consecuencias trágicas. Bueno, en términos generales, porque esto expresa cómo está funcionando la sociedad argentina hoy. A ver, no resulta ajeno a las prácticas generales que vivimos y es bastante lógico que cuando esto asume una forma que se presenta más drástica, por ahí nos escandalice, pero es expresión de la sociedad en la que estamos. La naturalización de la violencia es posible porque estamos en una sociedad violenta en términos globales. Y esto hace que no nos resulte ajeno la resolución de
conflictos de manera violenta, salvo ocasiones en donde por algún motivo se nos presenta en una forma drástica. Yo creo que este caso que hemos vivido, que estamos viviendo, de algún modo pues, se continúa desarrollando, expresa preocupaciones, pero muestra un tratamiento diferencial de la violencia. O sea, expresa una preocupación por una sociedad que claramente tiene modos violentos de dirimir en general todos sus conflictos, pero que cuando se nos presenta como asociado al comportamiento de un grupo al cual no se le asigna esto como marca distintiva, nos llama la atención. Sí, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Digamos, porque cuando aparece una situación entre dos grupos de algún barrio más marginal, si se quiere, cuando es un ajuste de cuentas, naturalizamos la muerte y ya hasta ahora cuando pasan situaciones de un grupo de rugbyers empezamos a analizar por qué el rugby es violento. Digo, también por qué hacemos esta diferencia en cuanto a lo social, porque el problema es transversal a cualquier clase social esto. Sí, a ver, es claro, lo tratamos de modo distinto. Recién el colega que preguntaba, hablaba de fallecimiento. Es un asesinato como son los otros. Claro. Cuando ocurren en sectores populares y lo hacen sujetos a los cuales se les asigna este comportamiento como algo esperable, no nos preocupa. Ahora, cuando lo hacen otros a los cuales pareciera que no les podemos asignar este comportamiento, tendemos a poner una alerta o a preocuparnos. Creo que tiene que ver mucho con la configuración del poder en la Argentina en los últimos 40 años. Yo creo que hay una hipótesis para pensar que es cómo el poder en la Argentina ha expresado y ha construido figuras legítimas de comportarse a las cuales no se les puede ni imputar ni castigar ni se les puede asignar responsabilidad, salvo cuando aparecen en su forma más violenta, que es esta. Digámoslo de un modo más sencillo. La pregunta es, si esto lo hubieran hecho hombres morochos, no hubiera, la sociedad argentina hubiera tenido cierto consenso respecto a qué es lo que debería ocurrir. Claro. Se hubiera pedido mano dura, castigo, de una forma extrema ante sujetos que son asignados como delincuentes o que se comportan de manera delictual. Ahora lo hacen hombres que pertenecen a una práctica social que es el rugby, pero que además pertenecen a una clase social diferente, que además lo hacen en un contexto del esparcimiento de esa clase social. Esto no ocurre en una barriada popular, ocurre en Villa Gesell, en un centro de nocturnidad, en el marco de prácticas que se necesita pertenecer a un grupo social para poder hacerlas, pero bueno, y que también hasta físicamente son distintos. Claro. No son morochos, son hombres fornidos, de cuerpos trabajados, se supone que coinciden con los cánones de belleza dominantes, y son asesinos también. Entonces, la pregunta es, esta idea de la normalidad, cuando el poder opera y actúa bajo las condiciones de normalidad, y eso no llama la atención porque no ocurre algo drástico, pasan y se aceptan. Pero cuando ocurre algo extremo, ahí nos llevan a preguntarnos e incluso horrorizarnos. Ahora, uno podría decir que las prácticas de ejercicio del poder violento, asignadas a una clase y a grupos que pueden compartir con estos jóvenes, existen y se desarrollan de un modo normal y muchas veces no son cuestionadas. Digámoslo muy simplemente, si lo asocio a otra cosa para que se comprenda mejor esto. ¿Quién puede esperar que un hombre rubio de ojos azules robe? Cuando ocurre nos horroriza, nos lo preguntamos, pero lo situamos como una excepción. Cuando roba a alguien que es morocho es normal o es esperable por nuestra sociedad y pareciera que lo tiene aceptado. La realidad es que el comportamiento delictual muchas veces tiene que ver con el ejercicio del poder y son las cosas que se están dirimiendo hoy. Vamos a ver, por ejemplo, que esta secuencia del asesinato de este joven por parte de un grupo perteneciente a una clase social diferente puede conducir a lo mismo que ha ocurrido en otros casos. ¿Y qué es lo que se está dirimiendo hoy? ¿Cuánta impunidad van a tener? Claro. Si van a poder ser castigados por ser hijos de algún modo del poder o no. De hecho, la secuencia de rugbyers que han matado, y yo no lo asocio a la actividad deportiva en particular, aunque hay que preguntarse también qué está pasando ahí, que esto se dirime de este modo y que hay un conjunto de elementos que explican que hagan estas cosas. Ahora, aparece también una cuestión ¿no? que Dios pareciera contradictoria o no, porque se acepta incluso, vemos esta situación, pedimos condenas ejemplares, castigos, ¿no? Aparece esta cuestión, pero aparece el linchamiento también. Sí. Y está aceptado el linchamiento cuando se ataca a un delincuente. Lógicamente los linchamientos no están aceptados bajo ningún aspecto y nunca sabemos si es delincuente hasta que haya un juicio justo. Pero la sociedad actúa como contradictoriamente ahí, ¿no? Digamos, ¿cómo tantos van a atacar a uno y de pronto estamos de acuerdo con el linchamiento del delincuente?
¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se maneja esa contradicción? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que coincide con esta doble vara que tenemos y que se ha constituido como un elemento normal en la sociedad argentina. Yo creo que en el caso de este asesinato lo que se está discutiendo es si va a haber justicia o no. En los otros casos no se discute si hay justicia. La justicia se ejerce y lo que hay es castigo. Claro. Entonces, me parece que hay una presunción, depende de dónde pertenezca uno a culpabilidad o no. Acá se está discutiendo si se va a revisar si pueden ser juzgados o no, mientras que en los otros casos lo que ya están juzgados socialmente. Y tiene que ver con elementos complejos de la configuración de nuestra sociedad respecto a cómo procesa las desigualdades y quiénes son los sujetos legítimos de una sociedad y quiénes no lo son. Claro. Pensémoslo de un modo sencillo. Estos jóvenes rugbyers nos interpelan o interpelan a muchos porque tal vez constituyen la figura de lo legítimo en la sociedad. Claro. Representan mucho de lo que la sociedad presenta como algo virtuoso. Digo, mientras que los otros, los que generalmente no son situados como lo legítimo, son objeto del ejercicio de la violencia de una manera mucho más natural y normal. ¿Hay un rol de la violencia en el cual la falta de un resorte institucional o estatal se genera, podemos analizarlo quizás más allá de otro lugar y hablar de la insatisfacción inherente al ser humano y empezar a ver desde ahí cómo surge la violencia? Pero digo, la falta de credibilidad en la justicia, la falta de credibilidad en la policía, el hecho de que haya sectores o grupos que manejen paralelamente este tipo de instituciones, ¿aparece la violencia también por esta situación de estoy desprotegido o aparece esta cuestión, en el marco de lo que es una situación de violencia generalizada? Esta situación que nosotros vivimos tiene múltiples factores y además es una construcción histórica. Claro. La Argentina probablemente esté marcada por una idea de que predomina, la idea de que hay algo que se llama impunidad. Y para que eso se configure como tal y que nos permee a todos nosotros y pensemos que puede ocurrir, hay una concurrencia de factores que pueden ser visibles hasta en casos pequeños como este. La idea de que alguien puede cometer un asesinato y que tengamos que discutir si eso se puede juzgar o no, muestra que se ha configurado una sociedad en la cual la impunidad como elemento distintivo ha sido una marca. Y esto no ocurre de un día para el otro, es proceso que involucra múltiples actores, involucra fuertemente a aquellos que tienen más visibilidad. Claramente al poder político. El poder político ha sido uno de los grandes ejemplos de la falta de justicia en la Argentina. El comportamiento del Poder Judicial también lo es. Esta idea de que la justicia tiene una vara para quienes pertenecen a un grupo social u otro que predomina en todos nosotros y que concurren en estas situaciones. Uno podría mirar haciendo una microsociología diciendo, bueno, este pequeño acontecimiento que es el asesinato de una persona por parte de 10, nos permite mirar una complejidad de factores que han concurrido acá que es fenomenal. Voy a nombrar algunos. En primer lugar, la relación entre lo público y lo privado. Solo para pensar un poco, esto no ocurre en el ámbito de lo privado porque el ámbito de lo privado lo expulsa a lo público. Estos jóvenes que discuten adentro de una discoteca son sacados de ahí en vez de ser contenidos y de dirimir ese conflicto ahí. Son expulsados a lo público, a la calle. Y en la calle se encuentran con algo que es bastante normal en la Argentina de los últimos años, que es la idea de un Estado ausente. Se encuentran solos. Y se encuentran en una concurrencia donde lo que ponen en juego son múltiples factores que son grupales, pero también individuales, y donde terminan de la manera que terminan, 10 pegándole a uno y matándolo. Pero que además tienen algo que también nos debería preocupar un poco, que es que hay otros. La idea de estos otros que son los que filman, los que miran, los que observan, los que no intervienen, que son mayoría, salvo algunos que intervienen, también habla de un modo de vincularnos con el otro que estamos teniendo en nuestras sociedades y en donde no hay un ejercicio de intervenir y de imponer una idea de moral. Esta idea de que los otros son de palo, que es muy vieja en la cultura argentina, acá se presenta bajo la idea de pueden permitir que 10 le peguen a uno, que lo maten, y donde la capacidad de intervención es meterse y mirar. Claro. A mí me preocupa mucho eso porque habla de toda una manera vincular que estamos teniendo en donde la capacidad de resortes para frenar este ejercicio de violencia muestra límites. Límites estatales, límites claramente del sector privado, pero también de una sociedad argentina que no entiende que debe intervenir en estos conflictos. Gracias por venir, Quique. Gracias a ustedes por invitarme. Enrique Andrés Romanín, en esta noche del día de, analizando un poco técnicamente esta cuestión que estamos viendo con la situación de violencia en una sociedad y que tiene un caso puntual con un hecho trágico en Villa Gesell. Vamos a una pausa, quédense que ya volvemos.
Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. EDEA Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. EDEA Web. Sanguicherías Lo de Mario. Oferta fin de año. 32 triples. Jamón y queso, jamón y tomate, jamón y lechuga, jamón y huevo a solo 520 pesos. Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán. Visita lodemario.com.ar. Sanguicherías Lo de Mario. Probalos y después me contás. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Nuevo bloque y recibimos al licenciado Roberto Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien, gracias. Bueno, no también al país y le das cuentas, parece, ¿no? Bueno, a ver, ayer, después de 22 días, se tomaron su tiempo, el Ministerio de Economía sacó el último corte de la ejecución fiscal, gastos contra ingresos, se puede determinar el déficit fiscal. En principio lo que uno puede ver es que, a pesar de, digamos, el discurso oficial, no fueron tan malos los números del año 2019 para la Argentina en términos de déficit, ¿no? Después podemos hablar largo y tendido del otras otro cosas. déficit, ¿no? De claro, lo que generó tener ese déficit tan cerró con 0,44% de PBI de déficit primario y 3,30 y algo, 3,38 creo para dar con precisión, de déficit financiero, es decir, sumado a los intereses. Si uno lo mira para el comienzo de Macri, el final del mandato de Cristina Kirchner, esos números estaban en 3 puntos más o menos el déficit primario y 6 puntos el déficit financiero, así que había también 3 puntos, digamos, de intereses. Acá ya 3 temas. Primero, esto último se hizo, obviamente, forzado por la situación, ¿no? No hubo una decisión política de Macri de bajar el déficit a 0,44, forzado básicamente por las 2 devaluaciones fuertísimas que hubo, más un poquito de maquillaje que tiene el cierre del año, pero digamos, es un dato que por lo menos contradice la versión oficial de que se dejó tierra arrasada porque, digamos, casi hay un equilibrio ingreso-gasto en el Estado. Después lo otro interesante es que la cantidad de intereses que se pagaron el año pasado está muy cercana a la cantidad de intereses que se pagaron cuando dejó Cristina Kirchner, por lo cual el peso de la deuda, más allá del peso nominal dentro del PBI, que aumentó mucho, tampoco, digamos, uno en definitiva lo que mira es lo que tiene que pagar, no cuánto es la deuda global. En ese sentido, digamos, al menos el año pasado no le fue tan mal a Macri. Este año hay una gran diferencia, este año hay mucho vencimiento. Claro. ¿Está bien? Entonces eso es lo primero, la primera cosa que hay que decir, cuando están diciendo acá hay tierra arrasada, no están mirando para atrás, sino están mirando para adelante. El problema que tenemos, para ponerlo en la provincia de Buenos Aires, por el default prácticamente inminente que está por declarar, es que lo que tiene que pagar, que son esos 500 millones de dólares, digamos, es mucho en relación
a un comienzo de año ajustado. ¿Está bien? Ese es el problema que tienen. Pero es un bono del 2011, de la gestión Scioli incluso. Sí, eso está bien, pero eso es relativo porque es la provincia de Buenos Aires, hay una continuidad institucional y de quién toma el bono, de quién dejó de tomar el bono es algo, creo que intrascendente. Creo que es una discusión, como mínimo, digamos, de que digamos, los economistas no nos tenemos que dar, digamos, porque acá hay una cuestión de continuidad institucional y no de quién tomó el bono, porque si no estaríamos discutiendo si cuando se terminó de pagar la Baring Brothers en el 50 y pico y lo había tomado, creo que Roca, digamos, es una cuestión, digamos, medio extraña esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que lo que sí hay mucho perfil de vencimiento y por eso está toda esta discusión de cómo reperfilar la deuda para adelante. Pero sí que no le dejó las cuentas tan mal como aparentemente estaban. Esto también es un dato a destacar. Me parece de que tenés un gran problema de vencimientos, pero las cuentas no estaban tan mal. La pregunta acá que hay que hacerse es, digamos, si todos estos aumentos que están haciendo sobre el gasto público, es decir, el aumento, digamos, o en realidad la vuelta de los subsidios a la energía, o los 180 días que hay de que no se va a pagar la tarifa tal cual debería estar pagándose de acuerdo a los contratos, sino que lo va a empezar a subsidiar de vuelta el Estado, si hay algún subsidio sobre uvas, si hay algún subsidio sobre un montón de cosas que se están rediscutiendo en esta nueva lógica, la tarjeta alimentaria, todo esto que presiona sobre el gasto público va a permitir seguir manteniendo un déficit medianamente razonable como el que terminamos en una situación muy delicada como tiene Argentina. Seguro. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía. Vamos a escuchar el comentario del periodista invitado del día de hoy, Matías Burgos, de CNN Radio, haciendo referencia, creo en este caso, al fútbol de verano. Es una verdadera pérdida que este verano no tengamos justamente fútbol de verano en la ciudad de Mar del Plata, que los grandes equipos de nuestro país no visiten nuestra ciudad, Boca, River, los superclásicos, algo que era una tradición en la ciudad y que además agregaba valor a la temporada turística, posibilitaba que los marplatenses y los turistas quizás del interior, que habitualmente no pueden acercarse durante todo el año a ver a sus equipos, podían venir a Mar del Plata y disfrutar de un escenario diferente, en el José María Minella, viendo a sus rivales, viendo a sus equipos, disfrutando del fútbol. Esperemos que esto pueda volver, que le pueda agregar valor a lo que pagan los turistas por venir a nuestra ciudad y que pueda ser un entretenimiento de primer nivel y que Mar del Plata pueda recuperar algo que no debió perder. Seguramente, Matías, un periodista especializado en temas deportivos, también analiza una cuestión que se daría en general, digamos, ¿no? La importancia o el impacto que tiene en este caso el deporte para la cultura, para el desarrollo y para el turismo de una ciudad como es Mar del Plata, habiendo perdido el torneo de verano. Una cuenta que alguna vez deberá pagar algún funcionario, como por ejemplo Hernán Mourel, que decidió cambiar las reglas del juego del fútbol de verano en pleno diciembre. Se arregló ese año y el año siguiente ya empezaron los problemas. No hubo Boca River la temporada pasada y este año ni siquiera un solo partido. Dicen que es cuestión de fechas. Sin embargo, en San Juan se jugaron varios partidos. Aquí en Mar del Plata esperemos pronto recuperar este torneo de verano que es tan convocante para una gran parte del interior que no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires a ver los partidos y que de pronto encuentra un Boca, un River, un San Lorenzo jugando aquí en la ciudad. No tenemos más tiempo. Si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.